buenas. Bueno, un día más aquí en Multicanal Radio, en nuestro programa Magazine a mi manera. Y como todos los martes, me encanta tener a el criminólogo que lo sabe todo. Me va a decir que no, pero bueno, José Navarro Esteve, que ha sido capitán del Ejército de Tierra, graduado en criminología y Convención de Seguridad y Análisis de la Delincuencia, y tiene un máster universitario en criminología, y lo tengo aquí casi todos los martes en este espacio de nuestro magazine. Así que voy a darle la bienvenida. Buenos días, José Navarro. Buenos días, Alina. Repito, algo sé, cada día un poquito más, pero Cada día un todo, poquito tú más. sabes que es imposible saber y controlarlo todo. Eso es verdad. Bueno, que nos habíamos quedado en un caso que hemos tenido mucha audiencia, la semana pasada, Sí, ha estado que bastante hablamos, interesante. que hablamos del asesino Francisco Javier Almeida de Castro. Es correcto, aunque sigue ganando el caso Maje, ¿eh? Eso es el caso El Maje. caso Maje Y triunfó. que también hablamos, esto triunfó. Pero bueno, ya verás porque la gente va metiéndose en YouTube. Nosotros en la audiencia de la radio tenemos mucha, pero luego en las redes sociales la gente va viendo y vamos sumando, vamos sumando. Así que fenomenal. Bueno, Sí, hacemos un repasito sí, de vamos lo a que ver. hablamos en el programa anterior. Este hombre, lo que estamos viendo, eh, a Francisco Javier Almeida López de Castro, se ha hecho famoso a nivel nacional por el crimen del ardero de Alejandro, de 9 años. Ujú. Pero claro, cuando se empieza a investigar a este sujeto, pues tenía una carrera delictiva seria. O sea, en el 93, que luego veremos algún detallito más, agrede sexualmente a una menor de 13 años, es condenado, cumple el tiempo X, vuelve a salir de la cárcel, y no llevaba ni un año fuera cuando mató otra vez. Esta vez mató y agredió sexualmente a una mujer adulta, pero este ya fue más sonado en su momento. Se conoció en la zona de Logroño como el crimen de la inmobiliaria, porque la chica era una agente inmobiliaria. Y bueno, Y él fue, ¿no? Él pidió ir a ver el piso y ahí fue cuando aprovechó, ¿no? ahí Una fue cuando segunda vez. aprovechó, o sea, en la segunda visita al mismo piso, ya con la excusa de medidas, fue Ujú. ya cuando lo que estaba ideando lo llevó a cabo. Bueno. Y claro, ¿por qué vuelve a matar y qué hacía en la calle? Claro, estaba en la calle porque le habían concedido la libertad provisional y el tercer grado, y diremos, ¿por qué? Luego lo veremos tranquilamente en el repaso, la sentencia y algunas cosas más, pero aquello dio lugar a que este hombre estuviera fuera y agrediera a Alejandro. Sí es cierto que tenía que haber estado en la cárcel. ¿Por qué? Porque la Junta de Tratamiento, 2/3 partes, o sea, 6 en contra y 3 a favor de dársela, los 6 en contra, por muy buen preso que fuera, porque lo era, estaban en contra porque eran conscientes que era reincidente y Claro. que podía volver a llevar a cabo asesinato, agresión sexual, lo que fuera, o ambas cosas. Y lo dejaron salir, claro. Al haber discrepancias en la Junta de Tratamiento, la mayoría dice que no, pero eso da pie para que se recurra. Se recurrió, el juez de vigilancia penitenciaria decidió concedérsela, la Fiscalía no se opuso. Luego veremos un detalle de cómo consiguen que ubicarlo y por qué está donde está, y se le concede la libertad. ¿Qué pasa? En aquel momento, y creo que sigue, el director general de instituciones penitenciarias, compañero del ministro del Interior, él decía que en las cárceles españolas el sistema penitenciario era muy duro y que él tenía que conseguir
que hubiera mucha gente con tercer grado. Como si, a ver, ¿cómo te diría? Como si se midiera la eficacia de todo este tema en cuánta gente tiene en tercer grado. El tercer grado hay que concederlo a quien se lo merezca, quien se lo gane y quien, según la inmensa mayoría de la Junta de Tratamiento, se considere válido. Pero en el momento que estamos hablando de 2/3 en contra, pero claro, se habían dado esas pautas, resultado Almeida fuera, resultado final, Almeida está en Logroño, vive en un piso frente a un colegio y un parque infantil donde hay niños. Creo que se confunde, que si no, no habría cogido a Alejandro, porque la muestra es que las dos agresiones sexuales y el asesinato habían sido mujeres. Claro, raro que se confundiese, ¿no? El niño iba disfrazado de niña de Halloween. Madre mía. O sea, pensó que era una niña. Claro, pero un niño de 9 años disfrazado de niña o al revés, en un momento dado, él tampoco, sus habilidades son, y eso que tiene un buen coeficiente intelectual, de noche lo vería, y porque ya había intentado engañar a dos nenas, Ya, ya. que veremos luego que testificaron. Entonces, yo estoy convencido que se equivocó y cuando lo vio arriba, intentó abusar de él, se opuso y lo cogió por el cuello. ¿Lo mató no, o lo mató voluntariamente? La cuestión es que lo mató. ¿De Claro, pero acuerdo? y utilizaba el mismo modus operandi, ¿no? También con los Más otros. no, No, la otra no, porque la acuchilló, ¿no? La es de que la estamos hablando de inmobiliaria. una chica de 26 años. Claro, era mayor. Primero eh, eh, empieza a visitar la inmobiliaria hablando de pisos, consigue que esta chica le enseñe el piso, varios pisos, ya estaba semi aburrida y cuando se decide por uno le dice, vamos a quedar más tarde que tengo que tomar medidas de algunas habitaciones. O sea, también premeditado. ¿Y cómo engaña a la niña de 13 años en el 93? También demuestra una preparación, ¿de acuerdo? Sí, sí, Porque sí, llama para que la niña vuelva a casa y desde el balcón le dice, sube a mi casa que tu madre está en mi casa enferma. Y la niña con 13 años, bueno, mi madre está enferma, algún vecino la ha ayudado. Y si este hombre no había pasado nada hasta entonces, no hay motivo para que la niña, aunque tenga 13 años, dude en un momento dado. La cuestión es que a ella no la mató. Es la eso es única. lo raro, ¿no? Es Sí, la única que no mató. es la única persona a la que no asesinó. ¿Por qué? Pero Bueno, sería la primera. era la primera. Claro, A lo mejor le dio hubo miedo, algo que en un momento dado lo frenó, claro. pero la agresión sexual la llevó a cabo. Y claro, ¿quién es Eh, Francisco Javier Almeida López Perdóname que de te digo, Castro? pero que no las penetraba ni nada, solamente No, no hacía otras sabemos si cosas. porque no pudiera, a pesar de la excitación, o porque se excitaba de otra manera. Por Claro, el que en el caso de la niña y en el caso de Alejandro, busca el sexo oral. En el ya, caso de la chica de la inmobiliaria, no. Ahí intentó eh, penetrarla, le hizo toqueteo lesionándola, porque salen los datos de la autopsia. Había erosiones, había un mordisco. Entonces es totalmente. Son actuaciones distintas, pero modo operandi parecidos en general, pero luego muy específicos y muy delimitados en cada caso. Y ahora decimos, ¿y quién es Francisco Javier Almeida López de Castro? Bueno, pues este sujeto es el mayor de cuatro hermanos, el segundo es mellizo con él, un tercer mira, ese hermano, detalle no lo sabía yo, que tenía uno igual, o sea, un hermano mellizo y una hermana. ujú,
De la hermana sí hablamos el otro día, ¿no? Que fue la que se encargó un poco. Sí, pero hablaremos un poquito más de lo que se vio obligada. Prácticamente lo que la presionaron. Entonces, este nene, el hermano nace sano, pero él nace ya con problemas de audición. En el momento que empieza a hablar, se nota que también tiene problemas para expresarse y para hablar. Y podemos decir lo que era lo que se llama en términos coloquiales gangoso. Ujú. Este hombre fue maltratado físicamente por el padre, sufrió muchas palizas. Y además, a causa de la sordera y de la forma de hablar, eso ocasionó que en el colegio sufriera lo que hoy llamamos bullying, acoso escolar. Entonces, y él era muy huraño, carácter reservado, muy callado, pero a pesar de todos estos problemas, creo que llega hasta tercero de solfeo o así en música y aún así con los problemas de audición, y hay que tener en cuenta que tiene un coeficiente intelectual superior a la media. Tiene un 122 de coeficiente intelectual. Sabemos que lo normal está en los 100, 90 y pico, una persona normal, y él está por encima de ese valor medio. Ya lo tiene un poco alto. Contó por la propia hermana, de pequeño le enseñaba pajaritos muertos. No, es que es asfixiado. Y cuando la hermana dice, no, no, lo he matado. O sea, él mataba pájaros para enseñarlos. O sea, que era Es un psicópata. Bueno, psicópata, ¿no? De vamos sadismo a ver, total. que es una de las características la crueldad. Pero sí actúa con engaño, pero él no tiene habilidades sociales y el psicópata acostumbra a ser una persona seductora, que engaña, pero que engaña, ¿cómo te diría? Que seduce, te lleva a su terreno a base de engaños, pero tiene habilidades sociales y muy desarrolladas normalmente. Entonces, este sujeto lo que tiene, podemos decir que tiene algunas facetas de carácter psicopático y luego, pues quizá se le puede considerar, visto lo que ha hecho, un depredador sexual, eso está claramente. Un depredador sexual no tiene por qué ser psicópata a la fuerza, los hay que sí, los hay que no. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir, pobrecito, claro, es que como tenía, no, porque no todo el que sufre maltrato físico o abusos en la infancia se convierte en un maltratador o en un agresor sexual. Hay circunstancias que favorecen y otras que no. Pero, repito, los que lo han padecido, no todos de adultos lo son. Entonces, no es una cosa que llamemos determinante. ¿De acuerdo? Entonces, este señor, pues como bien digo, es un sujeto que, vale, no tiene muchas habilidades sociales, ¿de acuerdo? Pero tiene un instinto que él mismo lo reconoce. Tengo un instinto superior a mí y que me lo lanza a buscar su satisfacción sexual agrediendo a personas, ya sean menores o adultos. Y no solo eso, no solo eso. Él siempre, en todos los juicios, porque he leído sentencias y de la última sobre todo, fui siguiendo un poco el día a día en prensa y lo he escuchado a él hablar en los distintos podcasts o documentales de investigación en que se le escucha hablar en el juicio, siempre dice lo mismo. No me acuerdo, yo no sé, no me acuerdo de lo que pasó.
eh, él lo hizo todo voluntario, o sea, como evitando las culpas. Él siempre la culpa la lanza hacia las víctimas, ¿de acuerdo? Él no ha hecho nada. Y achaca también que en el primer caso ya lo quiso hacer, a que no se acordaba de lo que había pasado. Si es curioso que en conversación con el fiscal en el juicio de Alejandro dice, entonces usted dice que no es, dice, no, dice, era otra persona, dice, pero esa persona está en su cuerpo, sí, y habla como habla usted, sí. Pero entonces usted dice, no soy yo, es otra persona. O sea, Madre mía, como si tuviera un doble. La cuestión es evitar la culpa. claro. ¿De acuerdo? Este personaje sabe perfectamente lo que hace y, vamos, Como, como, miente como mató, un saco. como mató a la chica de la inmobiliaria fue planificado. Claro. Antes de matar a Alejandro, lo intentó con dos nenas de 9 y 12 años. Estas dos niñas fueron entrevistadas en lo que conocemos como cámara Gesell. La ¿Qué es cámara, eso? Cuéntame eso. la cámara Gesell, no sé si ha oído hablar de ella, No, cuéntame para ahí nuestros oyentes, que siempre nos gusta aprender cosas. normalmente en muchos juzgados de España las hay, es un cuarto en el que dentro está adecentado para que entre un niño menor con cosas de lectura y demás, y hay un cristal que no se ve, de que desde fuera el juez, el abogado defensor, las acusaciones particulares, criminólogos, psicólogos, escuchan lo que habla el niño. Y el psicólogo que está dentro, con la guía que recibe a través de un auricular, le va preguntando cosas a los menores en una forma asequible y no traumática. Y los dos menores reconocieron que había intentado que fueran a su casa a ver un pájaro, un perro, a cada uno le cuenta una cosa, y que subieran a casa con él para verlo, y que le habían visto cómo lo fotografiaba o lo grababa en vídeo desde la ventana de casa. Bueno, bueno. O sea, él vivía y Tenía desde todo donde vivía maquinado, controlaba. claro. Lo maquinaba todo. Sí, sí, sí. ¿Por Bueno, qué está ahí? Porque cuando le conceden el tercer grado y la libertad provisional, contactan con la hermana, que era el único referente familiar que tenía, directo, para que le buscara piso y trabajo, y la hermana en principio se negó, no quería saber nada de él. La familia quedó marcada. La madre ya ha fallecido y el padre, estando en la cárcel, él se suicidó. El el padre se padre, suicida. madre, el padre Entonces, era guardia algo, ¿no? Era era guardia policía. policía. Entonces, en ese momento, él en la cárcel lo achaca a que es culpa de él por lo que había pasado, y como lo había calentado de niño, y entonces solicita una castración química. Él, Él, cosa que no se llevó a cabo porque esto está muy reglado, pero él, en ese momento es cuando siente algún remordimiento, cuando se entera de la muerte del padre. claro, eso ya le tocó ahí la fibra interna. Ujú. Parece ser, pero bueno, todo eso no dejan de ser cuestiones que solo sabe. Entonces, pues lógicamente es un sujeto que engaña, a pesar de sus pocas habilidades sociales, engaña y sabe manejar las situaciones. Es consciente de que es un peligro, porque en el juicio de la inmobiliaria no solo lo dijo el juez, sino que él mismo reconoció que era un peligro para él y para la sociedad y que debía estar encerrado. Eso sí, cuando fallan tres a favor y seis en contra, recurre. O sea, listo, arroz, Y- perdona. Me hago pero, el bueno, que me metan aquí dentro y luego, ojo, si pero falla, recurro que pueda salir. ese conocimiento va más allá. Tuvo, creo recordar,
que fueron hasta 10, por algún lado lo tengo, 16 o 17 permisos para salir de la cárcel. En esos permisos de tercer grado fue un santo varón. No me digas nada, ¿no? No hizo nada. No hizo nada porque, vamos a ver, tiene esa pulsión sexual, pero después de X años en la cárcel, desde el 2008 que te condenan, y 2018-19 te empiezan a dar permisos y tú no controlas esa pulsión y no agredes a nadie. O sea, Sí, tenía capacidad de control. claro. O sea, porque si no, lo normal es que esa pulsión hubiera sido superior a él. Claro, es Él un problema que tenía, ¿no? sabe, pero Hubiese hecho claro, lo mismo, nada más salir. él sabe que si hace algo en esos permisos, lo pierde todo. O sea, súper inteligente. O sea, tonto no es. A ver, Tonto no es, claro. tú lo ves en las imágenes en prensa o en el juicio que ha habido ahora porque anteriormente era más joven, lógicamente. Y dices, mira el tonto, la cara de tonto, ¿cómo se hace el tonto? Pero está listo porque la abogada de la acusación particular en el crimen de la inmobiliaria también estuvo de abogada en el del Lardero y dice, no ha cambiado. Dice, en tantos años de prisión seguía siendo el mismo sujeto taimado. O sea, ella que lo vivió, que tuvo que ejercer la acusación particular, nota que entre un juicio y el otro en tanto tiempo no ha cambiado. Así, Se esconde bajo una aparente religiosidad, a tal punto, y yo es algo que no entiendo, que al juicio del crimen de la inmobiliaria, 2 sacerdotes testificaron que era buen chaval. Vamos a ver, por muy buen chaval que sea, si lo están juzgando y hay pruebas de que es, ¿cómo declara a favor de que es buen chaval? Para reducir, pero si es que no, es que no. ha cometido un crimen, claro. En ambos juicios, en ambos juicios, eh, tras los informes psiquiátricos y psicológicos forenses, eh, la, la, la deducción final de los profesionales es clara. Es consciente de lo que hace, sabe lo que hace, lo planifica. O sea, no hay lagunas mentales, no tiene ningún tipo de trastorno psicológico. El único trastorno que tiene, por llamarlo trastorno, que no lo es que es un depredador sexual. No hay más. 3 delitos sexuales con 2 asesinatos. No tiene otro nombre. Claro. Depredador sexual. No es psicópata. ¿Y tiene algún que otro rasgo de psicopatía? Sí, perfecto. Pero es un delincuente sexual de todas. Además, que hay una cuestión, ten en cuenta que el primer delito lo cumple la pena en Tenerife. En Tenerife, no me digas. ¿Y eso por qué lo trasladan ahí? Ya, esa es la pregunta del millón. No conozco cómo los mandan a un sitio y a otro Claro. los juzgados. El crimen de la inmobiliaria, los delitos ocurren todos en Logroño. El crimen de la inmobiliaria pasó la mayor parte de su condena en el penal del Dueso, en Cantabria, y solo lo acercan a Logroño cuando le conceden el tercer grado previo a la salida en libertad condicional. Cuando pasó lo de Alejandro, lo metieron en la cárcel de Logroño, pero estuvo pocos días, fue a la de Segovia. Él no, padecía insomnio, pero no era insomnio natural, era por el miedo a que
la ley de la cárcel actuará contra él. ¿Te acuerdas que hablamos de la ley de la Sí, cárcel? sí, la ley de la cárcel, que los niños, los que violan, ¿no? De los que Niños violan y y agreden tal, o matan a menores. se los Entonces, cargan o le hacen la vida imposible dentro de la cárcel, ¿no? Los demás presos. lo, lo último que sé, creo, que es que lo han derivado, no lo tengo seguro, a Herrera de la Mancha. Tenemos que tener en cuenta que en Herrera de la Mancha están Carcaño, Morate, el de Córdoba, Bretón, Tony King, el de las niñas de Coín y Marbella, o Tony sea, King, el de ay, ¿cómo se llamaba? eh, El de Dolores Vázquez. Rocío Bánico Eso, Rocío Bárenco. y la nena de y Sonia Caravante. O sea, Rocío Bánico, mejorcito de lo mejorcito que hemos tenido en España, ¿no? sí, De sí, asesinos, todos hay que juntos. recordar que el caso de Bánico fue uno de los errores judiciales más grandes de la historia española. ¿Por qué? Cuéntame eso. Cuando acabemos con esto te lo detallo, Vale, pero eso es un tema que me encanta. Tenemos que hablar ese tema porque yo viví mucho vamos a acabar este. eso, así que yo creo, Entonces, vamos a terminar como, esto y luego hablamos. como buen delincuente sexual, se apunta a los cursos, los supera con nota, por decirlo de alguna manera, holgado, es educado con los funcionarios de prisiones, servicial, trabajador, no da un puñetero problema en la cárcel. O sea, son presos modelo. Este tipo de sujetos son auténticos presos modelo en la cárcel. De forma que tarde o temprano acaban concediéndoles permisos penitenciarios. Claro. Y claro, ¿cuándo salen? Ahí está el quid de la cuestión también, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que veremos también, que al final los dejan salir pues antes de tiempo y muchas cosas más. Otra cosa, con tanto tiempo en la cárcel, un sujeto que no es libre, que ve que comete esos delitos, podríamos plantearnos que se suicidara, ¿no? Claro, Bueno, pues teniendo en los análisis de los psicólogos forenses, psiquiatras forenses, las ideaciones suicidas para él no existen. Es más, él tiene un alto concepto de sí mismo. Él se considera una buena persona, se considera un tío preparado y lo único de lo que se queja es de no haber podido conseguir un trabajo que le diera independencia. Pero, madre mía. hijo, si ya con 22 años cometiste el primer delito y fuiste a la cárcel, si no te ha dado tiempo, lo único que consiguió llegar hasta tercero o cuarto de solfeo a pesar del problema de audición. Claro. Madre mía, vaya personaje. Este, Pero, y encima era introvertido. Y luego, mira, para esas cosas no como tenía. dicen, tiene un placer sexual de carácter desviado y una pulsión o búsqueda de esa propia satisfacción en la que para él el resto son simplemente objetos para lograrlo. Muy Porque, por interesante. ejemplo, en el caso de la nena no lo sabemos, sabemos que le bajó las braguitas, la toqueteó, le hizo sexo oral, bueno, le obligó a hacer sexo oral y se desvaneció por cómo tenía apretado todo. A la gente inmobiliaria intentó violarla, no lo consiguió y se eyaculó. Y con Alejandro también le forzó a hacer sexo oral. Y cuando lo cogió por el cuello, por mucho que él diga, lo mató. Él siempre dice, yo no quería. La policía cree a pie juntillas que cuando bajaba por la escalera y no pudo coger el ascensor era para ir al parking y en el coche deshacerse del cadáver del niño. Es que Él fue dice, súper no, rápido,
Bueno, súper rápido no, porque lo hubieran encontrado antes, pero es que lo pillaron en el Claro, lo pillaron desayuno bajando las principal, escaleras. pero con el niño en brazos. Claro, pero si los No niños sé muy tardan. bien, o sea, lo llevaba como, ¿lo llevo a urgencias o lo llevo a otro lado? Pero no, era claro, Es para correcto, pero tú piensas que hubieran tardado 5 a 10 minutos más en estar no lo buscando. encuentran, claro, no lo encuentran, ¿no? No lo encuentran porque ya se habría ido con él. Luego, no sé qué habría pasado. El resto ya son elucubraciones. Pero si los niños hubieran dicho el que no era es fulano, pues habrían intentado buscar y entonces, pues a lo mejor algún rastro en el coche, lo que fuera. Pero de momento se habría deshecho del niño. Lo que pasa es que los niños, como ya estaban alertados de que a varios se los había querido llevar o a varias, y los padres estaban atentos en el momento que se llevó a Alejandro, las niñas, que se ha llevado a Alejandro un señor, y se montó la de Dios Padre, y no lo lincharon porque, claro, la Guardia Civil y la Policía Nacional en estos casos se ven obligadas a proteger a los agresores, pero no porque quieran, sino porque la obligación de ellos para que se les pueda llevar a disposición judicial, interrogarlos previamente y todo lo que haga falta. Yo también escuché que las madres de esos niños del parque que veían a este señor sospechoso lo habían alertado. Y han dicho: Claro, "Este hombre, ¿qué tal? ¿Por qué no hicieron nada?". no, vamos a ver, No sé, las es madres llaman a la policía y alertan de que hay alguien, pero no saben quién, ah, no pues lo saben quién. Entonces, policía local, Guardia Civil, pues se acercan un par de días por allí y poco más. Acuérdate que te comenté la semana pasada que instituciones penitenciarias no comunica a la policía ah, ni a la es Guardia verdad. Civil nada. Entonces, estamos hablando de alguien que sí hay alguien por ahí, pero ¿quién? Ah, ¿Quién concretamente? Si, si instituciones penitenciarias no te comunican, tú lo más que puedes hacer es poner una patrulla o dos durante unos días, pero como no es lo único que atiende, no siempre la puedes poner. ya. Porque cuando se ponen es cuando ya hay, o sea, si la policía o la Guardia Civil pone un control exhaustivo sobre algo es porque tienen ya fundadas sospechas y van a coger a alguien. Pero si no, siempre hay prioridades. Yo entiendo a los padres y a la familia de Alejandro que se quejen que se podía haber evitado. Sí, pero no es tan fácil. No es tan fácil. El problema es que el otro estuviera libre, que la hermana tuvo que buscarle el piso. Entonces, yo creo que si el piso se lo consiguió la hermana en ese momento ni se planteó que pudiera hacerle algo a los niños. Ten en cuenta que la hermana y la tía de donde vivían se han quitado del medio. ¿Viven ahí ahora? Por la Se, vergüenza, la pena o lo que sea, porque luego esto lo pagan los familiares también. la vergüenza, la pena, la hermana pidiendo perdón porque la hermana no tenía culpa. Repito, la hermana recibió presiones de instituciones penitenciarias porque la entrevistaron para que ayudara a que tuviera un trabajo y un sitio donde vivir. Lo primero había sido una niña de 13 años, pero no la habían matado ni nada. Y lo siguiente fue el asesinato. La hermana que se va a imaginar y a lo mejor ni se dio cuenta que había un colegio y un parque enfrente. Pero claro, la mente enferma, entre comillas, o la mente sádica de este Señor, sujeto, porque encima lo más gracioso es que hasta dónde llega la capacidad de este sujeto que en el interrogatorio, en el juicio, decía que él no le había hecho nada, que todo lo había hecho el niño voluntariamente. Dice que el niño se había bajado solo los pantalones. Y también te los ha bajado a ti, ¿no? A ver. O sea, no, él elude la responsabilidad por sistema. Echa la culpa a Alejandro. Le echa la culpa de que viniera a la casa a ver el pajarito de nombre raro
o la mascota o lo que fuera que le dijo, porque hay versiones de todos los gustos. Pero la cuestión es, se lo llevó y no hay más. Y lo planificaba. Se tiraba el día, cuando no estaba abajo en el parque sentado mirando, se lo tiraba en la ventana y fotografiando o grabando en vídeo. Que los nenes lo detectaron. O sea, se dieron cuenta los niños y no los padres. Fíjate. Hay que, o sea, también en tu barrio lo que menos te esperas es que un vecino del barrio desde su ventana Va a esté estar haciendo fotos o vídeos, claro. es lo que en ninguna hoy en día o lo normal es que en ninguna mente esté eso. Pero claro, visto lo visto, habrá que pensarlo alguna vez cuando pasan cosas de estas. Pero lo normal, unos padres que, si es verdad, que alertaron a la policía después de lo de los niños. Pero si la policía no tiene más datos que eso, ¿qué hace? Porque tampoco puedes indagar a todos los vecinos del barrio. Que no, que no. Lo que Ni, llaman ahora una investigación prospectiva en el tiempo. A ver, ¿quiénes son todos los vecinos? Y empezar a controlar todos los vecinos. Porque ni se debe hacer, por tema de protección de la intimidad y de datos, ni tienen tiempo ni medios materiales para en un momento dado hacerlo si fuera necesario. ni personal a veces, aparte Pero de lo material. falta de personal y de medios o recursos, Claro. lógicamente. Entonces, a Almeida lo condenaron la primera vez a 7 años de cárcel por agresión sexual, pero según el Código Penal del 95. En el año 95 se llevó a cabo una reforma del Código Penal bastante grande. Había entonces lo que se consideraba prisión mayor y prisión menor. Y de hecho el fiscal pide parte del tiempo que pide dentro de lo que él propone, pide menos tiempo de cárcel y pide algo de prisión menor. Sin embargo, la acusación pidió 9 años de prisión mayor. O sea, es un concepto que hoy en día no existe. Los delitos de agresión sexual estaban en los artículos 480 por ahí, ahora están en el artículo 180-89. O sea, ha ido habiendo modificaciones. Lógicamente, como te digo, la del 95 es una de las más sonadas porque hablamos siempre del Código del 95 y sus sucesivas modificaciones a través de distintas leyes orgánicas, ya sea la del 2015, la del 22 o la del 23. Sale en el 97, en el 98 vuelve a matar. Madre mía. En esta es condenada a 20 años. Madre mía, porque me parece un error garrafal, pero bueno. No, espérate, que esto tiene miga. Es condenado a 20 años por asesinato y 10 de agresión sexual, un total de 30. Pero el cumplimiento efectivo de la pena está en 25 años. Ahí ya rebajan 5. Ya, o sea, aunque tengas 50, efectivos 25. 40, 25. 30, 25. 26, 25. Para que nos entendamos. Sí. Cumplimiento efectivo. Muy bien. Y sobre eso se hacen las rebajas para conseguir el tercer grado, libertad condicional y demás. Estando en prisión por el asesinato de Alex, se le concedió una rebaja de 10 años a 8 en la agresión sexual a la agente inmobiliaria por la Ley Orgánica 10/22, o más conocida como la Ley del sí es sí. Él ha sido uno de los beneficiados por la Ley del sí es sí. Tú imagínate Madre.
a la familia de Alejandro y a la propia familia de Carmen lo que tuvo que suponer escuchar que de los 10 años de prisión que le correspondían se le bajaba a 8. Pobre Lo, familia. Se lo, habría quedado, imagínate, qué madre, madre. lo que quiere decir que si no hubiera matado a Alejandro, se habría visto beneficiado a la hora de la salida o del cumplimiento de la pena. Porque si hubiera estado en libertad provisional o condicional y no hubiera delinquido, pues encima la rebaja posiblemente le habría supuesto tener la libertad plena antes. O sea, cuidado que tiene mucha miga. Claro, claro. La sentencia del 2023 es condenado a prisión permanente revisable porque es el asesinato de un menor y previamente una agresión sexual. ¿De acuerdo? Una de las cosas que se contempla es que todo asesinato que ha ido precedido de agresión sexual, tanto a adultos como a menores, implica la prisión permanente revisable, a lo que hay que sumarle los 15 años por la agresión sexual. O sea, el asesinato, si viene precedido de agresión sexual, implica permanente revisable. Pero además se castiga la agresión sexual. La única reacción en estos 3 casos de él al final del juicio es que se arrepiente mucho de todo lo que ha pasado y pide perdón a las familias. Pero la pregunta es, ¿lo hace porque lo siente o lo hace porque es una de las condiciones para conseguir en el tiempo beneficios penitenciarios? Pedir perdón, intentar aminorar el dolor, pagar la responsabilidad, todas esas cosas que pagar la responsabilidad civil y todo. O sea, ¿cuál es la realidad? Porque este sujeto no se arrepiente, le echa la culpa a las víctimas. Qué fuerte. Es una cosa muy curiosa. Por eso te decía que iba a haber sorpresa. Yo Sí, cuando lo escuché en su momento, lo que pasa es que ahora repasando todos los datos, toda la información que tengo, me ha salido. Dice, no, si es que encima la ley del sí es sí le benefició, de los 1000 y pico beneficiados con reducción, él fue uno de ellos. uno de ellos. Entonces, no le afectó porque ya estaba en la cárcel por matar a Alejandro. Le hubiera beneficiado si no hubiera matado a Alejandro. Pero habiendo matado a Alejandro, tanto a la familia de Alejandro como para la familia de la víctima de Carmen, eh, psicológicamente, anímicamente, esto es un palo. Totalmente. Igual que a las otras 1000 víctimas que han sido víctimas de agresiones sexuales o las que encima han soltado al agresor porque ya había cumplido, ya con el cambio la pena estaba cumplida o que han tardado poco en salir a raíz del beneficio. Entonces, Sí, sí. claro, yo repito, ya te lo he dicho muchas veces, creo en la reinserción, creo que hay que darle una oportunidad a las personas en muchos delitos, pero hay delitos que, aunque sean un 1%, un 2%, que los autores de ese tipo de delitos, lo que hay que proteger a la sociedad de ellos, porque son auténticos monstruos o depredadores. No los dejaría salir nunca. Un asesino en serie, un asesino y agresor sexual, gente que haya arruinado la vida de muchas personas. O sea, es que hay que mirarlo mucho. Entonces, repito, te lo conté además con el ejemplo de una ley en Kansas,
Es verdad, en el otro capítulo Dice creo. que hay leyes que se protege a la sociedad del elemento en cuestión. Y el Almeida era consciente. El Almeida reconoce cuando mata a la otra en el juicio que él es un peligro para la sociedad y para sí mismo, porque al final de cuentas todo lo que hace se perjudica a él. La abogada de la acusación particular en una entrevista dice, voy a ser bruta porque no me va a regañar nadie ya, pero ojalá muera en la cárcel, que no salga vivo de la cárcel, que muera aunque sea de viejo, porque ha tenido que participar en los dos casos. En Claro. ambos casos también participaba como acusación particular, aparte de la familia, la Asociación Clara Campo Amor. Y hay que decir que la Asociación Clara Campo Amor, que es feminista, ha sido una de las principales avalistas de la prisión permanente revisable. Cuando se votó en el Congreso y demás, estaban allí con el padre de Diana Kerr apoyando para que se aprobara, no para que no se aprobara. Ya. La Asociación Clara Campo Amor en ese aspecto, aparte del tema de la protección de la mujer, tiene muy claro, evidentemente hay que tener en cuenta que la mayoría de víctimas de agresiones sexuales son mujeres, pero además avala que haya una pena para que este tipo de sujetos, ya sea con niños o con mujeres, si matan encima, que cumplan una prisión dura. Ya sabemos que la dignidad de la persona y tal, pero ¿dónde está la dignidad de las víctimas y el haberles arrebatado la vida? Porque yo tengo ganas de... Llevas toda la razón. Si ¿Dónde tiene, está la si dignidad? tiene, yo tengo una máxima o una forma de expresarme que digo que si tienes ganas de, vete de. Que hay mujeres que te van a dar lo que tú quieras, voluntariamente. Ya, pero eso yo creo que está en sus cabezas, ¿no? Sí, posiblemente, Por pero lo que sea, pero vamos, cuando se es tan inteligente para tantas cosas, ¿por qué no usas la inteligencia para eso? Claro, como dices tú. Buscar en posiblemente, otro sitio y posiblemente, todas esas satisfacciones sexuales, sí, ¿no? Pagando en otro lado o haciendo algo, pero lo yo que creo que es el quieras. morbo lo que, ¿no? No Siendo sé, quizá la pulsión, pata de depredador. quizá la pulsión sexual del depredador cuando se dispara no le permite controlarse, pero una cosa es que no se le permita controlarse y otra cosa es que no sea consciente o lo haga sin querer, no. Una agresión sexual la haces queriendo, hay dolo y sabes lo que estás haciendo, hay voluntad, hay la capacidad volitiva de saber lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo está mal y luego porque lo haces sabiéndolo, que ahí está el dolo, que es por lo que se castiga en el Código Penal. Cuando tú delinques sabiendo que estás delinquiendo y que no debes, que está mal. Sí, que eres consciente que sabes que lo que estás haciendo está malo, es malo. Exactamente. Entonces, mmm, ahí está el tema. Bueno, y este señor ahora cuéntame, ¿qué parte nos queda? Y esto es todo. Y ahora Quería mismo está, ahora cuando, ¿cómo está actualmente este hombre? Bueno, está, sabemos que tuvo una está en la novia, cárcel. ¿no? Está en Tuvo la una cárcel. Voy a ver si, y te lo digo el próximo día, os Ajá. confirmo en qué cárcel está ahora mismo, porque como ha hecho una tournée Claro, desde ha Don estado en Alejandro, sitios. no sé si al final fue una cosa provisional lo de Herrera o la han dejado allí definitivo. Claro. Oye, y me contaste también en otro capítulo que luego tuvo relaciones con una chica, ¿no? Una novia que iba ahí a la cárcel. ¿Otra presa o era? No, yo he leído que hubo algo,
Yo sí que he leído en la información que me consta, pero no le he dado mayor, ¿cómo te digo?, mayor tránsito, que tuvo una especie de novia, entre comillas, pero no hay mucha más referencia a eso, ¿sabes? O sea, es algo sobre lo que me fijé, pero decía una novia ideal, entre comillas, pero no especifica mucho más. No sabes si ha habido vis a vis. Es más, que si hubiera habido vis a vis, este hombre habría tenido, como digo yo, desfogue en la cárcel. Y por lo que se ve, tuvo que ser algo muy, muy corto en el tiempo porque no se le ha dado mucha enjundia. No como otros casos en los que los vis a vis en la cárcel dan lugar a algo más. Le hace el caso de Maje, que ha sido madre y el padre de la criatura es otro asesino, como ella. Bueno, claro que va a encontrar, Es ¿no? una cosa que yo, vamos, he pasado, no lo he contado porque, por decirte la verdad, no lo he visto como dato relevante en todo lo que es él, que ha podido tener en un momento dado, de dónde sale, quién es, o si fue una cosa provocada. También es cierto que puede ser cualquiera que haya ido a querer ido a visitarlo, porque sabes que hay mujeres que se enamoran de asesinos. Bueno, eso tenemos que hablar un día porque mira Y el niño de la katana, el chico de la katana que tenía fans, o sea, no paraban de mandarle cartas, email luego. el de la katana y mucho más, el de la ballesta también. Fue una de las enfermeras que lo atendía y hay Enamoró. muchísimos casos más que son mujeres que además que creen que pueden salvarlo de esa mala vida, están convencidas que los Sí, pueden sí, llevar por el buen mujeres camino. salvadoras, salvadoras, ¿no? Ah, solo que se llama la ibristofilia. ¿Cómo? Dime otra vez el nombre que me lo voy a apuntar. Ibristofilia con H, luego te lo Y pasaré con H y con B, listo. Vale. pero te lo pasaré por el Que queremos móvil. convencer, ¿no? De que las mujeres, ¿no? Que quieren convencer a los hombres, Yo qué sé, ayudarlos, me refiero y porque hay muchos campos. y yo te lo juro que no doy crédito a veces. Al Carcaño le escriben de todos lados, niña, o ya más mayorcita. Al Rafita, el del tema de Sandra Palo, Sí, igual. O sea, que hay en ciertas, no en todas, gracias a Dios, que corre en la mente de mujeres que se enamoran o se quedan prendadas de auténticos psicópatas que han matado a otras mujeres. que si se sienten salvadoras, no sé. Yo qué sé. No, es algo muy La raro, mente humana hay que reconocer que es muy es muy grande. compleja. Muchas veces es difícil entender ciertos comportamientos, algunos mucho, mucho. El caso de estos casos de considerarse salvadoras. Ujú. Y claro, ahí está el tema. Eh, ya para la semana que viene voy a ver qué tema cojo. Te propondré un par de ellos o así por, para que tú me digas, ah, pues esto me gusta o tal. Vemos algo que haya Pues, pasado, algún tipo de trastorno de la personalidad. Ya voy buceando yo un poco y el jueves te digo algo. vale, bueno, vamos a dejar aquí ahora, vamos a hacer una pausita y Sí, ahora para que te dé tiempo a conectar. tomar agua un poquillo y ahora seguimos aquí en A Mi Manera con nuestro criminólogo maravilloso, José. Buenas tardes a todos y nos vemos la semana que viene. Bueno, seguimos aquí en nuestro espacio de criminología que tenemos en nuestro magazine A Mi Manera con José Navarro. José, Datan del Imperio Romano. hola.
Me Ya había estoy. desconectado un poquito de descanso. Bueno, no lo oigo a José. Ahora, ¿Me dime, oyes? ahora te oigo perfectamente. Me había desconectado un poquito de descanso yo también. Claro, yo he tomado un Bueno, poco de agua y digo, ay, que no le veo, y ya me he quedado un poco preocupada. bueno, mira, para esta hora Esta segunda parte, ¿qué tienes preparadito? no tengo nada preparado. Vamos a Muy bien. improvisar, Ah, eso me encanta. sin pega. Siempre la criminología, una de las cosas buenas que tiene es que se puede hablar de muchas cosas. Es verdad, ¿eh? Mira qué Entonces, casos. me has hecho una pregunta antes y vamos a empezar por ahí. ¿Por qué he dicho que el caso es el caso de Rocío Banninkos y Tony King, Ujú. pero es el que se conoce como caso Dolores Vázquez también? Totalmente. Y he dicho que fue uno de los mayores errores de la historia judicial de España. No quiero echar contra nadie, pero es una realidad. Esta mujer estuvo en la cárcel eh, por, Injustamente, ¿no? por ser presuntamente la asesina de Rocío Bánico, la hija de su amiga y expareja. Ya, ya. Entonces, cuando se descubre que no es ella ya estaba en libertad porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había admitido el recurso de la defensa y diciendo que no había tenido todas las garantías procesales que tenía que tener, que fue condenada sin tener, vamos, estuvo prácticamente señalada y Totalmente. no, y Pero, no había, o sea, las pruebas no eran pruebas, era toda base de indicios, indicios, indicios. ya. ¿Por qué? Vamos a ver, a esta nena la matan. Este, el tema Banning Escaravante lo podemos ver muy a fondo tranquilamente también otro día, porque dispongo también de material y luego buscar cosas muy concretas para hablar de. Entonces, esta niña es asesinada, no, no aparece el cuerpo y finalmente aparece en una urbanización por la zona de Marbella. Esta mujer estuvo ayudando. Es cierto que no tenían buena relación ella y la niña, y es cierto que la madre de Rocío y Dolores habían roto, Sí. pero La vamos, madre se llamaba o se llama Alicia Hornos. Alicia Hornos, No correcto. se me olvida este caso. Entonces, joder, el tema es muy claro. Esta Claro. mujer, lo único que pasaba es que tenía un carácter muy especial, era gobernanta en un hotel, lo que se llama la gobernanta en un hotel en Marbella, era una señora con responsabilidad y bueno, pues tenía a lo mejor un carácter serio, abrupto en algún momento, pero nada más. Entonces, hay pruebas de que ella, en las horas que se estaba matando a Alicia, a Rocío, ella estaba hablando por teléfono, solo había salido 10 minutos al bar a por un paquete de tabaco y refrendado. Se pidió que se comprobara que estaba cuidando de una sobrina o algo así. Ahora mismo te estoy hablando porque esto es sobre la marcha. Sí, 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 que estamos improvisando. Estaba con una sobrina o algo. eh, Ella salió a por tabaco. en un arranque de rabia también cuentan, y lo vio una limpiadora de la casa, pues se lió a darle con un cuchillo una foto de Rocío. Pero es cierto que no se llevaban bien y a lo mejor estaba llevando mal la desaparición. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a sospechar, empezaron a tirar estas cosas y le pusieron a una guardia civil cercana, que además era psicóloga. Y lo que sí sé así recordado a bote pronto es que en el informe constaba que era una persona muy fría.
y que podía haberla matado. Entonces fueron juntando indicios y dijeron, es ella. Claro. Pero luego ella conocía a Tony King. ¿A quién? A No, Tony no, 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 ella no conocía a Tony King. Eso es lo que ha dicho él. Claro, él dijo que Tony conocía. King, tú ten en Había cuenta hecho que trabajos para Dolores Vázquez en su día, dijo que le había hecho eso trabajo. lo dijo Tony King. Ujú. No, Pero no, ella no lo dijo. Entonces, tú ten en cuenta que Tony King intenta escurrir el bulto. Dice, no, es que me van a caer ya no uno, dos. claro, Pero porque aquí pasa Tony una King había cosa. matado también a otra, ¿no? Después de Rocío mató a Exactamente, otra. a Sonia Caravantes en Coín. Eso es. Entonces, en los dos escenarios hay una colilla de un cigarro ya de marca Royal Crown. Y el de la primera escena del crimen, ese estaba guardado porque tenía ADN. En aquel momento no se empezaron a analizar ADN o se estaba empezando a analizar ADN en casos de crímenes entonces. Pero aquí hubo también lo que acostumbramos a llamar un juicio de televisión, un juicio paralelo previo Ujú. en, en todos los medios. Alicia Hornos estuvo en el programa de María Teresa Uy, Campos, la conocí yo en persona y además, bueno, tengo mucho. entre otros, por ejemplo, Ujú. en el que Tenía María Teresa muchísimo. Campos, lógicamente, estaban poniendo los toques, todo el mundo creía. Un movimiento ciudadano. Pero teníamos todo contrastadas muchas cosas, aparte de hacer el juicio a- paralelo televisivo, tuvimos a la Aparentemente, hermana de Dolores Vázquez que vivían en Inglaterra, en Londres. O sea, teníamos las 2 partes. Lo que pasa que vamos es a ver, un poco, vamos a ver, a tema ella. de lesbianismo, de pareja, yo creo que ahí ¿Y, se cebaron un poco, y ¿no? eso qué tiene que ver? Que hicieron con eso todo ese Con, berenjenal. con eso hacen No sé, un batiburrillo. claro. El Eso que tiene una personalidad, un carácter muy frío. Vamos a ver, tú puedes tener un carácter muy frío y ser un santo varón o una santa mujer, lo único que eres musaborí o musaboría, como que hay decimos mucha en gente, Andalucía. que hay Ya mucha está. gente sí. Eso, que hubiera estado en Inglaterra, que hubiera estado donde hubiera estado, que tuviera carácter tal, que practicara artes marciales. Aquí hubo también, se habla mucho, lo del lesbianismo. Eso Te digo que igual hicieron ahí una fue cosa paralela, ¿no? Diciendo que era celos, la madre, se inventaron una historia, o no inventada, te quiero decir. Se ha vamos a ver, hablado de todo eso. eh, en Por el eso momento la que acusan a empieza, ella. Era como ¿no? El fíjate lo que te voy a explicar. Vamos a contar que tuviera celos Alicia Horno o estuviera dolida por la ruptura, que eso puede ser comprensible en cualquier relación de pareja. Hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, me da igual. Y que, claro, y te empiecen a mostrar o sacar indicios aparentes de que puede ser la otra. Y claro, ya te vas haciendo. Y ya Alicia Hornos en su foro interno, yo estoy convencido, estoy seguro que en su foro interno se convenció que era Dolores la asesina. Hay que tener en cuenta que a todo esto, Alicia Hornos, mientras ella está en la cárcel a la espera de juicio, fue una turné por todas las televisiones. Aquí en Málaga, un movimiento ciudadano, tú ves las imágenes de los días del juicio, la gente en la calle, la gente es muy moldeable y la gente sin conocimiento en la calle, pobrecita, esa mala mujer, pobre niña, la otra en el juicio con la foto, pero las pruebas que pedían que se practicaran, como el comprobar dónde estaba Alicia en los momentos que pasó, no se comprobaron. Y hay una colilla
que el ADN no era el ADN no era el de Dolores Vázquez. ¿Qué pasa? Que pasados unos años desaparece una nena en agosto en un pueblo de aquí también cercano, en Coín, en la feria de agosto de Coín. Desaparece esta nena buscándola 15 días y aparece en un pueblo a unos 10 kilómetros en un paraje. Y esta no aparece quemada como apareció Rocío, pero con muestras de violencia que la agredieron con una piedra y demás. En 50 metros, ¿eh? Porque desde donde la dejan los amigos hasta la puerta de su casa había 50 metros. Ahí la pilló y le pegó un puñetazo a Tony King, que la tenía que estaría por ahí merodeando, se la llevó, intentó agredirla sexualmente, se resistió y la mató a pedradas. Ahí queda otra colilla de cigarro. Claro, mientras están investigándole en la cárcel y tal, el cigarro que habían encontrado se extrae la muestra de ADN y como ya se tenía la muestra de ADN del cigarrillo del caso de Rocío, ahí salta que los dos perfiles genéticos son idénticos. A todo esto está Dolores Vázquez libre a la espera de nuevo juicio, porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que había anulado el primer juicio por falta de garantías procesales hacia la acusada, estaba en libertad a la espera. ¿De acuerdo? Y ahí es donde sale que es Tony King. Claro, Tony King intenta, no, yo no fui, era ella, además yo la conocí en Marbella, tal. Claro, Pero King dice que era un encargo. Tony King, hay una cosa que sale también, que hay que tenerla en cuenta, y es que sale varios intentos de agresión sexual en la Costa del Sol. Cuando pasa lo de Caravantes y sale él, salen a la luz varios intentos de agresión sexual en Málaga y provincia en la costa, y que coinciden con él. Y este ya tenía antecedentes en Londres, ¿no? En Inglaterra. Ay, no me acuerdo dónde era. Vamos a ver, él tenía antecedentes en Londres, en Inglaterra. Se le conocía como el estrangulador de Holloway, porque en esa zona él llevó a cabo varias violaciones en las que asfixiaba a las víctimas hasta que perdían el conocimiento y entonces aprovechaba y las violaba. Fue condenado, estuvo en la cárcel, salió y estando en libertad condicional agredió a otra. Y cuando fueron a buscarlo, como sabía, huyó. Huyó de Londres. La policía lo detectó aquí en España, en la Costa del Sol, porque hay una colonia británica grande, y se informó al gobierno español, al Ministerio de Interior español. Ya el nivel de peligrosidad que le dieron o no le dieron, porque ahí está la discusión entre uno y otro, no lo sé. Pero que sí traía antecedentes, lo que pasa es que aquí no los tenía y no era su nombre. Aquí era Alexander Tony King, que era distinto de su nombre verdadero en Inglaterra. Él se crea aquí un nuevo nombre, documentación y demás, como lo haría no lo sé, y agredió a varias chicas, o por lo menos lo intentó. Este sí que podemos decir que este ya tiene más rasgos psicopáticos que Almeida, si me apura. Sí, sí, un poquito más, ¿no? Lógicamente. Es más, está ahí en la cárcel. Este sí que está en la de Herrera de la Mancha, te lo puedo asegurar. Donde están los que podemos llamar número uno de los crímenes españoles. ¿Estamos? Entonces la cuestión es que, entonces, claro,
¿Qué ¿Pero pasó? por qué falló el jurado a la hora con Dolores Vázquez? ¿Por qué la metieron en la cárcel? El jurado Me dices que no condenado a estaban las Vázquez. pruebas, no eran contundentes. Sí, sí, pero vamos a ver, el jurado estaba contaminado. El jurado está, vamos a ver. Contaminado, pero por hay, lo que había fuera mediáticamente o yo te recomiendo que veas primero, la serie. no, Ah, porque hay la una serie serie y hay un documental. sí, que hizo Toñi Moreno, mi La compañera. serie, que está muy bien, está dirigida por Toñi Moreno, porque Toñi Mm, Moreno fue la que la entrevistó cuando salió de la cárcel en su casa de aquí de la costa ajá. y tenía confianza con ella y con ella hizo el documental, que es donde sí sale ella. Tenía Pero te confianza con recomiendo, ella, te voy a contar aquí una cosa, porque la Campos la defendía muchísimo. bueno, Teresa decía en directo que ella era inocente, yo, que ella era inocente. Además, allí tuvimos muchos debates. yo, yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender porque fue un movimiento mediático brutal. Mm, Pero yo sí te puedo decir que aparte de la serie, busques en Netflix el caso Bánicos Caravantes. ajá. Ese es un documental en el que habla e investiga Paz Velasco de la Fuente, una criminóloga, Criminóloga. ahora mismo en criminología lo mejor de España junto a Vicente Garrido. Y ¿Y qué ahí, piensa? ¿Qué dice ella? o ¿Qué sea, yo te conclusiones? digo que lo veas porque ahí vas a ver, ahí se va a ver, lo recomiendo, porque ahí se ve todo el movimiento que hay popular además. Cómo los propios jurados están contaminados y hablan los jurados que han llegado a pedir. Hay un hombre del jurado que llega a pedir perdón a Dolores Vázquez a toro pasado porque reconocen que estaban contaminados. Era un bombardeo diario acusándola. Un informe psicológico de la psicóloga de la Guardia Civil que desgraciadamente no fue acertado, pero que se toma a pie juntillas y indicios que no demuestran nada. Y sin embargo no se valora que a la hora de matar a Rocío Bánico, ella estaba en su casa cuidando de la hija de una sobrina o algo así. Y que ella no se había movido de casa, que la tenía que ver en el bar y todo. Entonces, eh, yo es que no vivía entonces en Málaga, era todavía militar y estaba en Córdoba, pero yo lo he visto entonces y luego lo he visto aquí en el documental más específicamente, cómo estaba en la entrada para entrar al juicio y todo gente llana, gente del pueblo y que estaban todas imbuidas de lo mismo, de que era culpable. ¿Hasta dónde llegó la cuestión? Parecido al otro caso, ella era súper fría, se sentaba Y, con y, y, esa cara y claro, no lloraba, no se le veía un gesto y claro, claro, por eso, más vamos a ver, la pero gente del pueblo decía que esa frialdad, que claro, sí, o también ella también, porque a ti te acusan de algo y yo estoy ¿hay sentada, algún manual que lo diga? no, pero te digo ¿Cómo, yo, cómo tiene que actuar? Es claro, que ella lo que llevaba por dentro no quiero ni imaginarlo, pero a lo mejor era un sistema de defensa interno contra todo lo que estaba pasando. Hay momentos en los que se ve que ella se derrumba, apoya la cabeza en su abogado, porque lo que estaba pasando a esa mujer, y recordemos, y hay que tenerlo muy claro, el juicio fue anulado por el escalón superior, no llegó ni al Supremo, lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Algo vería. claro. Y eso antes de que apareciera Tony King. Porque los hechos son asesinato de Rocío, investigación, juicio, ella en la cárcel, tras el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le concede la libertad, espera de nuevo juicio, porque encima ha cumplido un año y pico de cárcel,
en esa espera aparece Sonia Caravante asesinada, aparece lo de Las la colillas, la y ADN. el ADN. También hay que decir una cosa. Alicia Hornos ha seguido haciendo campaña a pesar de los pesares, que la culpable es ella, que no es Tony King. Vamos a ver si ya te lo han demostrado. Si es que ha quedado demostrado. Pero ¿no crees que también, esto es una cosa mía, supuestamente, ella convivió, fue pareja de Dolores Vázquez? Yo no sé ya si es La señora, Quina. igual supuestamente la amenazaría a la madre o le diría, no sé. Vamos a ver. Para que una madre diga y siga R con R, que ella es la asesina, R con R, Bueno, pero está cuando ya te demuestra, psicológicamente. al final Tony King lo reconoce que la ha matado, pero dice, me ha ayudado la otra. Venga, Claro. hombre, qué casualidad, ¿no? Tony King yo creo que reconoció más lo de No, lo de no, al lo de final reconoció las dos cosas, no le quedó sí, más remedio. pero Vamos yo a ver, creo que lo de Rocío decía que era ayuda, que le ayudó ahí, que sí, no la hombre, había matado. y está tu Y Sonia cigarro y no Caravante está de ella, sí, ¿no? él decía que Sonia Caravante sí, pero que Rocío era que ayudó a Dolores Vázquez. Quedó demostrado, y no solo quedó demostrado, Me sino que encanta que me salieron, digas eso. O sea, que lo demostraron al final, ¿no? claro que estaba demostrado, pero es que además, eh, dime qué hace una colilla de Royal Crown en los dos escenarios, siendo los dos fumadores, y no hay ninguna de ellas, qué casualidad. Y no hay ningún rastro biológico, fíjate lo que te voy a decir. La ayudaron y no hay ningún rastro biológico de ella y hay rastro biológico de él. Bueno, pero me refiero al cadáver. Tú la tiras, le haces lo que sea a la niña, la matas, fumas el cigarro antes o después y lo dejó ahí la prueba. Que eso fue Y lo la demás. otra no, no. Y la ¿Eh? otra no, la otra es que es muy lista y no No, lo hombre, dejó. no. No, a lo mejor la otra pues no fue a fumar o no estaba ahí. Se- En ese momento, que no. Yo estoy a favor de la última, de lo que salió al final, claro. es Ella es más, inocente. repito, Esperemos que la aquellos justicia y la ley haya hecho doblemente su trabajo bien, la parte 2 te digo. hay que tener en cuenta, repito, está demostrado que Tony King es un depredador sexual en serie Ujú. porque ya se conoció toda la historia de Inglaterra y aquí en España había intentado agredir a varias mujeres. Es más, una consiguió sacarlo del coche a patadas y dar a una alarma y se dio a la fuga. Entonces, mm, blanco y en botella. Que fue Tony King. Y menos Vamos, mal que la mujer de Tony King fue la que denunció, que dijo que ese día había venido él con la ropa manchada de sangre, no. ¿no? La mujer Cuando de Tony King lo que hace es que esa ropa la entrega después. Ella sabe que él viene con sangre, pero no de qué. ajá. ¿Y qué hace? Lo que pasa es que luego le entregaría toda la ropa si la guardó o algo en previsión, pero vamos a ver, lo que yo ahora te estoy hablando un poco de memoria. Si sé que no le extraño, O que sea, que tenía sabía un poco el perfil del marido, ¿no? Cómo era. algo, algo vería o algo se habría dado cuenta. En, aunque estaba bien con él y tenían una niña, algo tuvo que ver. Pero evidentemente la sorpresa es cuando lo apresan a él, lo apresan primero como asesino a Sonia Caravante, pero la jugada es cuando dicen, no, no, y es que la colilla del otro sitio también es la de él. Lo que pasa es que a él le vino de fábula el Inculparán a Dolores Vázquez. que inculparan a Dolores Vázquez. Ten en cuenta que se habla de que él sí tenía un ayudante que se fugó. Eso sí que se comentó y que está en el juicio, que ya lo veremos, porque este tema lo veremos en otro más Capítulo. tranquilamente. Sí.
no el próximo, porque este buscaré y lo empaparé, iremos a los detallitos para que quede claro, porque ahora estamos recordando un poco así sobre la marcha, improvisando. marcha. Tú ten en cuenta que los sujetos que tienen una pulsión sexual, tarde o temprano vuelven a actuar. Y Por la eso muestra no tenían que salir de la cárcel, es lo que siempre digo yo. no hablo de la ley de la cárcel. No, pero te Hablo, digo yo, que por eso nunca tienen que salir de la cárcel. no, Los ojo, meten y eso, salen y vuelven. Raro que, ¿no? claro, Vuelvan a hacer lo mismo. por eso hubo quien legisló la prisión permanente Ya, ya, revisable. ya, ya, ya. Y hay quien hoy en día habla de que tendría que haber más supuestos. O sea, la prisión permanente revisable está tasada para una serie de casos. Y en vista de cosas que han pasado, se está hablando, hay gente que es partidaria de ampliar esos supuestos, como en el caso de los que esconden el cadáver para que no se encuentre y no haya pistas. Le hace el caso de la nena esta de Sevilla, la de asesina por caño, o le hace el Marta caso, del Castillo. sí, la del Castillo, y le hace el caso de Diana Kerr, que por ejemplo, esa es una muestra de cómo el depredador sexual, aunque se controle, al final su pulsión sale. Claro. Porque después de lo de Diana Kerr y de mantenerla escondida, al final le traicionó esa necesidad. Y cómo intenta meter en el coche a A una chica otra. Sí, es el verdad. día de Nochebuena y chilla y salen en su ayuda y se tiene que salir huyendo. Y al final lo cogen y a partir de ahí sale todo. Entonces, tarde o temprano vuelve. Tony King, la verdad es que tenía ya una trayectoria el señor importante, seria, varias agresiones sexuales en Inglaterra, varias en España que salieron cuando ya se ve quién es él. Las mujeres recuerdan y van y denuncian, pero ya sabes que muchas veces hay mujeres que no han denunciado violaciones, ya sea por miedo, por vergüenza o simplemente no me van a creer y no me acuerdo quién era. Claro. No denuncian. Eso es un error, pero bueno. A veces ha pasado, entonces lógicamente hay que ponerse en la piel de la mujer que es violada. No es fácil verbalizar y contar lo que te ha pasado y sobrellevarlo, fácil no debe ser. Entonces, muchas veces pensar incluso que hay alguna que piense, y si no hubiera hecho esto o no hubiera ido por tal sitio, si es que da igual que hagas o vayas por donde vayas, no tiene que pasar. Sea lo que sea, un acto un acto de esas características no tiene cabida. Claro que no. Entonces, lógicamente, para una mujer es muy fuerte. Estas mujeres, si encima no recordaban bien porque llevara la cara tapada o porque no hubiera, posiblemente más fácil, hubiera poca luz y la pusiera de espaldas, pues les costara ver. Pero claro, cuando sacan a Tony King, se ve qué tipo de hombre es ese armario de hombre alto, con facciones, tal. Una que sí lo vio y consiguió sacarlo del coche a patadas, otra que como mucho viera por lo menos, este fue el que me violó. Entonces ya pudieron decir, si lo denunciaron algunas, pudieron decir, este es el señor que me violó o intentó violarme. Todo eso sale a la luz, porque mientras no se sabía quién era. Claro, claro. Luego aparte
Hay que ponerse en la piel de la víctima que sufre un trastorno de estrés postraumático que muchas veces le hace querer olvidar lo que ha pasado. Es como decir, a mí esto no me ha pasado. Intentar seguir para adelante como quien no le ha pasado nada. Pero eso psicológicamente siempre luego al final sale, ¿no? Siempre. Pues tener un trastorno De una u otra forma al inicial, final pero luego sale, o al final si das con un buen psiquiatra y psicólogo, pues te sanas más o menos, pero yo creo que la herida queda ahí siempre. O sea, es una herida muy grande que queda ahí, que la superas, pero pero que está ahí, está en el interior de tu alma, pero luego hay gente que sí, que la ha superado, igual que hay personas que han superado hechos traumáticos como puedan ser Irene Villa y su madre, con todo lo que ha pasado, por poner un ejemplo, que es un ejemplo de que no siendo digamos, de tipo sexual, han pasado por un trauma físico y psicológico severo y hoy en día son un ejemplo para mucha gente. es verdad, ¿eh? Ella es majísima, se casó el fin de semana pasado. Sí, sí. Maravilla. Otra Entonces, vez. Después repito, de la bomba fue víctima de ETA. son formas de, al final, llevarlo o no sobrellevarlo, de tener una buena red social de apoyo o no tenerla, son muchas, influyen muchas cosas, entonces unas veces lo superas, tienes gente al lado fabulosa que está ahí para lo que necesites y otras veces simplemente tienes buenos médicos e intentas salir, pero siempre queda Un ese resquicio ahí punto dentro, ¿no? interior, pero aún así lo superan y es muy fuerte, lógicamente. Yo creo que en una mujer uno de las situaciones más traumáticas que puede sufrir es ser víctima de violencia sexual y hacerle frente y que tengas el respaldo de los que te rodean. Porque a veces los que te rodean pueden decir auténticas barbaridades, como he escuchado yo alguna vez. Sí, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, ¿en qué mundo estamos viviendo? Encima de que le pegan, ¿lo apaleas o qué hacemos? Que No. sí, mucha gente a veces. ¿Y por qué? ¿De qué? ¿Por qué has aguantado? ¿Te han violado? ¿Haberte defendido? Es que hay que Sí, vivirlo. vamos a ver, hay que estar ahí y vivir en ese momento la situación o la circunstancia de la persona. Hace falta algo de lo que hoy en día estamos escasos en esta sociedad, y es de empatía, de ponerte en el lugar del otro, Claro. ponerte en el sufrimiento del que tienes al lado y decir, jolín, es que lo que ha pasado o lo que está pasando. Y en casos de estos, o hay mucho apoyo, o a veces en ciertos entornos cercanos tuyos incluso puedes sentir esa falta de empatía. Él dice, si el entorno mío, el de fuera, ¿qué va a ser? Claro. Ahí. Vamos a ver que es complicado, que muchas Bastante. veces, si te falla el propio entorno, Pues imagínate cómo te quedarás, te ¿no? voy a, te voy a saltar a otro tema con esto del entorno y la empatía. En el abuso sexual infantil está comprobado que el 80% es gente muy cercana de la familia. Y hay veces que es el padre o padrastro. Y a veces la madre lo saben. Eso me parece, y eso, mira, por más que me lo cuentas, Y si no ¿cómo lo una saben, madre va a saber eso y va a permitir eso? José, sí, a hay, ver, existen. Eso no te equivoques. pero tendrá el perfil de miedo a la pareja o miedo al tío, ¿no? Algo tiene Vamos a ver, puede que ser, si está maltratada, puede ser miedo a él. Según en qué niveles de la sociedad se dé, el miedo al que dirán, el miedo al sujeto o
el miedo a perder el estatus social o el miedo al que dirán. Entonces, si de quien te esperas que, vamos a ver, si ya es fuerte que tu padre o tu padrastro, la pareja de tu madre o tu hermano te Que agreda está usando, claro. sexualmente, o tu abuelo o tu tío, si ya es fuerte que te pase eso, que cuando lo verbalices a quien te tiene que proteger, que es tu madre, ponga el grito en el cielo y pueda llegar a decirte cosas como eres una fulana o algo habrás hecho para que él te haga eso, y se ponga de parte del agresor, algo falla, ¿no? Claro, algo le pasará en esa cabeza, Pero ¿no? lo que está comprobado es que el mayor porcentaje de agresiones sexuales infantiles son miembros de la familia directa, cercana, o el segundo cordón, por decirlo, la familia un poco más alejada, entre comillas, primo, algún primo, tíos, abuelos, tal, pero la cercana padre, madre, padrastro, hermano, hermanastro, o también entornos muy próximos y bien relacionados, como puedan ser profesores, monitores, educadores, entrenadores de fútbol, se da mucho con chavales. Es verdad, han salido muchos casos de esos últimamente, ¿no? Antiguamente, y lo digo para que nos entendamos, antiguamente se han dado casos, muchos, y están reconocidos, como son en el ámbito de la iglesia Bueno, eso es otro tema. y adultos, pero hay estudios de la Fundación ANAR y Save the Children de los porcentajes, y hablan que los porcentajes de abusadores del entorno religioso son el 0,2%, o entre el 0,2 y el 2%. Nada. Y sin embargo es lo que más escuchamos. No te digo que en otras épocas haya podido pasar. No voy a ser yo el que ponga la mano en el fuego por nadie, ¿eh? Por No, nadie. muy bien. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Porque los primeros perjudicados, aparte de la víctima, los perjudicados en estos temas son los propios creyentes, que dicen, creo en esto, me está predicando esto y ha hecho esto. ¿De qué me está predicando entonces él a mí? Entonces, el creyente le duele que haya casos. Yo no voy a negar que haya casos. ¿Tantos como dicen? Si me hablas en la historia a lo largo del tiempo, pues seguramente. Pero actualmente, a través de las denuncias por teléfono así de mañana, salen entre un 0,2 y un 2%. Y si te fijas, ahora recientemente, todo lo que se escucha normalmente son entrenadores de equipos deportivos, Sí, más enfocado al deporte, claro, donde los niños hacen profesores y actividades por las tardes, ¿no? En un claro. entorno que no lo ve la familia, los dejan ahí. Hay otros que sí se preocupan y ven Ojo, a veces la familia tampoco va a pensar. tantas cosas malas. Ay, esa hambre, eso es hambre que tienes ya. Sí, pero bueno, también hay otra Te cosa. tengo aquí pobre desde las 12. Hay otra cosa, y es que aunque sean profesores mm, y demás, son entornos muy cercanos y también engañan. Todos estos, tú ten en cuenta que el abuso sexual, el Le abuso podemos sexual, llamar, discúlpame, ¿le podemos llamar a estas personas psicopatía, que tienen psicopatía o no? no, No tiene no, que ver nada, ¿no? no. Sí es verdad que abusan, todo el que comete abuso sexual con la infancia o a través de las redes. Ujú. Lo que sí está claro que actúan desde una posición de poder, moral o del tipo que sea.
y además engañan, seducen y al final coaccionan Claro. en algunos ámbitos. Pero ya de por sí engañan o seducen diciendo esto es nuestro secreto, no se lo digas a mamá porque no lo va a entender, mamá se va a enfadar, me va a echar de casa. O sea, una serie, regalos. Ay, mi niña, mira, te he regalado esto. O mi niño, toma esto. O sea, todo es control, poder y seducción y engaño. Mira, No me arriesgo a decir que sean psicópatas. Sí es evidente que algún rasgo de psicopatía tienen que tener. Tú ten en cuenta que a la hora de evaluar la psicopatía en las personas, se le tiene que pasar un test que hay específico. Y según el número de aciertos y puntuación, tendrá más o menos nivel de psicopatía. Hay gente que está en lo alto, gente que tiene algunos detalles y gente que está en el medio que pueda tener alguno más o menos, pero que no son psicópatas. Tienen rasgos, que es distinto, pero no lo son. bueno, pues mira, me lo apunto aquí. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, sí. varía mucho. Yo he visto muchos casos de los que dicen de abuso sexual infantil de la iglesia, que son hombres mayores, jóvenes de 30 años, que lo que me hace pensar, si analizo, es que si miras hacia atrás y cuando denuncian, corresponde a otra época. Pero aún así, siendo, vamos a poner que subiera un poco el porcentaje, la mayoría de agresiones de este tipo, repito, entorno familiar y entornos cercanos a la familia. ¿De acuerdo? Sí, eso es lo habitual, ¿no? Entonces, y tienen, repito, una posición de poder. Siempre tienen y trabajan desde una posición de poder, seduciendo, engañando y en los casos más extremos a posteriori, chantajeando para que hagan lo que quieren. Y a veces tienen el apoyo interior de algún miembro de la familia, léase la madre. Bueno, madre mía, José, Esto, cuántas cosas están pasando, ¿no? Pero tú eres el especialista aquí, criminólogo, que todo me lo detallas, me lo explicas. ese tema tiene también mucha amiga. En Sí, ese estoy normalmente a menudo viendo, investigando artículos nuevos, porque siempre sale algo nuevo. Pasa mucho también en Sudamérica y me llegan estudios de Sudamérica, puntos de vista, análisis, son distintas sociedades. es También, verdad, es más diferente, ¿no? A Europa. En eso, las mentalidades bueno, respetan mucho a los familiares, pero también hay mucho abuso, son ¿no? muchos, o sea, ten en cuenta que sí son, en algunos casos, puede ser casos de indígenas, pero realmente lo que estamos hablando de sociedades ya avanzadas como la nuestra y que también tienen el problema y que están luchando contra él. Entonces no te sorprende ver ciertas cosas. A lo mejor la forma de hacerlo, de llevarlo a cabo o el control es distinto porque no dejamos de ser sociedad europea y sociedad sudamericana e iberoamericana. Pero dentro de que puedan tener algunas características específicas, todo se basa en lo mismo. Todo. Poder, seducción, engaño. Esto me lo quedo aquí, poder, seducción y engaño. Y lo que me pone a mí a cavilar es cómo alguien de la familia, Puede sobre ser todo un capaz. padre o padrastro, es capaz de hacer eso con un hijo o hija. Porque yo pienso al final que son la opinión de alguien de la calle.
tienen algo muy, muy aquí dentro de la cabeza. No Mm, están normales. No, Tienen no, sí, sí. absolutamente Están, todo. están en su sano juicio y te voy a decir más. Pero Son muy, como son muy queridos y muy valorados en su entorno social, ¿eh? ya, 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 ya. Hasta que se Bueno, entera todo el mundo y dice, no puede ser, si era un tío majísimo, si se preocupaba por todos los niños del malo, si se preocupaba por todos los niños, malo. bueno, Investiga a ver qué ha podido pasar. ¿Me que explico? terminamos aquí ya, José, Cuando tú quieras. porque ya justamente ya me están diciendo que tenemos que cortar. Hoy ha Pues sido un programa muy interesante, porque hemos terminado el caso de Francisco Javier Almeida y ahora hemos tocado un poquito de Barinkoff y todo esto y Tony King, y has dado tu punto de vista maravilloso. esto Me te he hablado, son temas que trataremos más específicamente. Vale, Y estupendo. además, con datos, en el caso de Banicos, Caravantes, voy a venir ya con datos afinados. Eso me interesa mucho, porque íbamos a debatir mucho tú y yo. Como yo he eh, vivido tanto y el caso, veremos. El debate siempre clarísimamente, tú ten en cuenta que los debates siempre son sanos y enriquecedores. eso es verdad. Bueno, que un Entonces, saludo, ya te que digo lo mil que sea para la semana que viene. Y vale, tú me dices, me tienes que decir tiempo para el próximo. vale, vale, no te preocupes. Que mil gracias. Y A a ti ti, primera, buena semana para todos y nos vemos el martes que viene. eso es. Hasta el martes que viene.